Hola, me llamo Sandra y trabajo como monitora de costura en algunos centros cívicos del Ayuntamiento de A Coruña. Bienvenidos a clase y bueno, vamos a seguir con la máquina. En el último vídeo la limpiamos, la engrasamos y empezamos, bueno, a hacer esas costuras en un papel para ir familiarizándonos con la máquina. Ahora vamos a conocer las distintas piezas que nos trae y también para qué sirven los distintos mandos y botones. Bien, vamos a empezar con los prensatelas. El otro día ya hablábamos del prensatelas básico, que es el más común, el que solemos utilizar para las puntadas rectas, los zigzags y a veces también nos vale para algunas de las puntadas decorativas. Luego tenemos el prensatelas de media pata, a ver si consigo que se vea bien. Sí, este prensatelas se utiliza mucho para poner cremalleras, ¿vale? Veis que tiene una barra más larga que un prensatelas normal porque podemos engancharlo o bien a un lado o al otro, ¿vale? Según de qué lado queramos aproximar la costura. Yo este prensatelas lo uso sobre todo para cremalleras invisibles y a veces también para prendas, estas prendas de niños que llevan un bies con un cordón dentro y algunos cojines que también llevan un vivo y una mecha ya más gruesa adentro y quiero aproximar la costura todo lo más cerca posible a ese cordón. Bien, pues con este prensatelas lo consigo. Vale, el siguiente prensatelas que nos viene, por ejemplo, es este, el de dobladillo enrollado, ¿vale? Tenemos que ir metiendo por aquí la tela, la va enrollando y sobre todo se usa para hacer esos dobladillos de pañuelos, no sé si os dais cuenta, esos pañuelos, fulares que traen un dobladillo estrechito bastante a la orilla. Bueno, pues se suele hacer con este tipo de pie. Este es un pie fino, lo hace el dobladillo fino como de 3 milímetros o así, pero a la venta hay otros prensatelas con más medidas. Vale, luego nos trae también esta placa que, como veis, tiene aquí estos topes, ¿sí? Que nos encajan aquí en estos agujeritos, ¿veis? Se suele usar para evitar que los dientes nos toquen cuando ponemos botones o hacemos algún tipo de costura como bordado a bastidor, ¿vale? Es una forma de evitar el roce de los dientes. Esta máquina, muchas máquinas nos van a traer esta pieza. Mis máquinas, por ejemplo, no la traen. Lo que sí traen es un botón en el que podemos subir y bajar los dientes. Vale, nos trae también el prensatelas de acerojales, ¿sí? Canillas. Esta pieza se la hemos quitado en clase, pero bueno, a veces la mayoría de las máquinas que la traen puesta. Además, es una pieza de seguridad. Va ahí sujeta en el tornillo del pie y nos evita que nos podamos, bueno, coser el dedo. Lo que pasa es que es muy molesta a la hora de enhebrar la máquina y bueno, la mayoría de la gente pues se la suele quitar. Y luego tenemos los tapones o topes para el hilo, que aunque parezca algo sencillo, pues también tienen su truco, ¿vale? Vemos que tiene distintas formas y que según del lado que lo pongamos, pues nos va a sujetar mejor unos hilos u otros. Tenemos, por ejemplo, si tenemos un ovillo grande, lo lógico es que pongamos el tope así. Si tenemos un ovillo mediano, lo más normal es que pongamos el tope así, ¿sí? Tanto en estos como en estos, ¿vale? Nos puede ir el tope así o nos puede ir también el pequeño, ¿vale?
La mayoría de las veces lo que solemos hacer es utilizar solo uno de los topes. Entonces utilizamos poniéndolo en la posición más correcta. Y lo solemos tener guardado en la caja de las herramientas precisamente, bueno, pues para usar uno y evitar perderlos, ¿vale? Luego tenemos la caja de la canilla y tenemos también una barra de acolchado, ¿sí? Esta barra, a ver si puedo enseñároslo bien. Esta barra va puesta aquí. A ver si lo vemos así mejor. Vale, ¿veis esta pieza que nos trae aquí el prensatelas? Bien, pues siempre de dentro hacia afuera introducimos la barra en ese orificio, ¿lo veis? Bien, entonces podemos ponerla a la medida que queramos de separación de costura entre la aguja y el pespunte que vayamos a hacer, ¿sí? Una vez que bajemos el prensatelas, la barra nos va a ir guiando. Sí, se llama de acolchado porque suele usarse para acolchar. Hay mucha gente que la usa cuando quiere, aunque no sea para acolchar, pasar pespuntes paralelos. Entonces nos sirve de guía. La pondremos a la medida que queramos y listo. ¿Vale? Bien, vamos a cambiar la aguja, que eso es algo que en el vídeo anterior, cuando empezamos a coser en papel, notamos como que hacía ruido y que lo que parecía era que estaba espuntada, ¿vale? Entonces vamos a quitarle la barra y vamos a cambiar la aguja. Cogemos el destornillador. Y aquí, sujetando la aguja. Esto, ojo, lo tenemos que hacer siempre también con la máquina apagada, ¿vale? Sujetamos la aguja y aflojamos el tornillo. Epa. Aflojamos y quitamos la aguja. Y vamos a coger una nueva. Bien, para agujas tenéis muchos formatos. Yo suelo comprar los paquetitos en los que me venga, por ejemplo, este es un pack entero con el mismo número de agujas, ¿vale? Tenéis packs en los que os vienen surtidos de más finas a más gruesas, ¿vale? Es muy importante la aguja, que pongáis la aguja adecuada. Esta es estándar, la tenéis de Prim, la tenéis de Sismet, ¿sí? Que también es otra buena marca. Y bueno, también recomendaros un poco como con los hilos y lo demás, que compréis agujas buenas, ¿vale? Que muchas veces también os está dando problemas, la máquina no va bien y bueno, es la aguja. Aparte que también tenéis que tener en cuenta que tenéis agujas prácticamente para cada tejido, ¿vale? Tenéis agujas de licra, de vaquero, de piel y nos es muy importante poner la adecuada para coser bien. Vale, otra cosa, a las agujas las hay de dos tipos, la de cabo plano, ¿veis? Como por un lado es plana, ¿la veis? Y las hay que son todas redondas, el cabo redondo. Este tipo de máquinas no suele llevar la aguja plana, ¿vale? La mayoría de las máquinas domésticas con las que cosí la llevaban plana. La industrial la suele llevar más bien la de cabo redondo, ¿vale? Tenéis que mirar qué agujas lleva vuestra máquina y comprar siempre la que le corresponda. Ya os van a preguntar en la mercería o las tiendas de máquina cuando vayáis a comprar si las lleva planas o redondas. Bien, pues se refieren a esto, a qué tipo de cabo lleva. Bien, si la lleva plana y la aguja y la máquina enhebra de adelante a atrás, como es en este caso, la parte plana va a ir hacia atrás, ¿vale? Y enhebrará de adelante a atrás.
Si la máquina os enhebra de lado, tenéis una máquina que enhebre de lado, lo suyo es que la parte plana vaya para el lado de adentro, que enhebre de fuera adentro. ¿Qué quiere decir con esto? Que la parte plana es el revés de la aguja, o sea, la parte de atrás, siempre, ¿vale? Si enhebra de adelante, va para atrás, y si enhebra de lado, va para adentro. Muy bien, pues ahora metemos la aguja, ahí, voy a bajar el pie para tener más espacio, metemos en ese agujero que nos trae la barra de la aguja, y siempre con la parte plana, en este caso hacia atrás, y hasta que llegue arriba del todo, que tiene como un pequeño tope ahí. En cuanto llegue ahí, hasta el final, entonces apretamos, ¿vale? Apretamos a mano y ahora un poquito más con el destornillador. Tampoco hace falta apretarla mucho, ¿vale? Bien, tenemos las piezas, hemos cambiado la aguja y vamos a ver los botones más comunes, ¿vale? A ver si consigo verlo aquí. Vamos a forrarla de atrás. Bien. Si podemos levantarla un poco más. Bien. Ahí. Vale, pues aquí vemos esta pieza, ¿lo veis? Que nos trae este símbolo. Esta es la tensión, ¿vale? Lo que nos va a tensar el hilo de la aguja, ¿sí? Tenemos que va de 0, la tensión más floja, hasta 9. La más apretada, ¿vale? Siempre vamos a escoger una tensión media. ¿Veis como aquí ya nos viene como marcado de 5 a 3? Vale, pues esa es la tensión media, la más recomendable. Ahora tenemos esta rueda. Vale, y veis como aquí, a ver si lo apreciáis. No. Ahí, sí, es que refleja. ¿Veis como hay una línea de puntos? ¿Sí? De más pequeño, como de guiones, de más pequeño a más largo. Vale, esta es el largo de puntada, que va desde la más cortita, de 0 a 1, ¿veis? Es para hacer ojal, y de 1 a 4 es para coser. ¿Vale? Esto se refiere a milímetros de largo de puntada. Yo, sobre todo para empezar, no os recomiendo que pongáis una puntada muy pequeña, ¿vale? Una cosa a tener en cuenta es que este tipo de máquinas no arrastra mucho, no arrastra muy bien, no es como una industrial. Entonces, si ponemos una puntada corta y cosemos a lo mejor 2 o 3 telas o una tela un poquito gruesa, nos va a arrastrar mal, lo que va a hacer ya que nos junte más las puntadas, y sobre todo cuando estamos empezando, que a veces tenemos que descoser las puntadas muy juntas, pues es muy difícil descoserlas. Entonces, bueno, yo sobre todo para empezar os recomiendo que vayáis a una puntada de 2,5 a 3, ¿vale? Y ahora tenemos aquí la pieza en la que seleccionamos la puntada que queremos, ¿sí? Nos trae la puntada recta centrada, ¿sí? Esta es la misma, puntada recta, pero como veis está desplazada hacia un lado. Luego tenemos el zigzag, que según lo seleccionemos vamos a hacerlo o fino o más amplio. Tenemos un zigzag como discontinuo, que se utiliza para prendas elásticas, y otro tipo de zigzag que también va para prendas elásticas, y este a veces se utiliza como puntada invisible, ¿vale? Regulándola en ancho y en largo. Un festón, y tenemos el ojal. Esta máquina lo hace en 4 pasos, ¿veis? Hace un lado, luego hace el filete del que hablábamos en el ojal a mano, ¿os acordáis? Bien, y luego hace el 3, el otro lado, y luego el filete del otro lado. Esta máquina solo hace el ojal de camisa, o el que lleva la parte recta en los 2 lados, ¿vale? Y tenemos también la tecla de retroceso, ¿vale? Esta tecla, mientras la mantenemos pulsada, cuando estamos cosiendo, al pulsarla la máquina va hacia atrás, lo que hace que remate, y en cuanto la soltamos, la máquina vuelve a coser hacia adelante, ¿vale?
Bueno, pues hasta aquí ya hemos visto todas las piezas y las distintas teclas. ¿Vale? En el siguiente vídeo la enhebraremos. Un saludo y hasta la siguiente clase.